Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y auditores del canal Jesús es el Camino. De su hermano evangelista Omar Rodríguez Jara, hoy día de Radio Nehuen, ¿no es cierto? Haremos una predicación de la palabra del Señor para que ustedes puedan gozarse y deleitarse a través de la poderosa y eterna palabra de Dios, que es el propósito del canal Jesús es el Camino. Vamos a estudiar. Lo que me conlleva y me convoca hoy día es ir al mensaje, a la palabra del Señor, en San Lucas, capítulo 6, versículo 46. San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Ahí tendremos hoy día y le daremos lectura a la palabra del Señor, para poder, por intermedio del Espíritu Santo, después darle una exhortación mediante Dios nos ayude. Leemos la poderosa y eterna palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: los dos Simón, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y andó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que halló y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oremos al Señor. Señor amado, su palabra está leída en esta hora, esperando, Señor amado, que por su gran amor, su gran misericordia, oh Señor amado, usted me dé de su gracia, de su poder. Necesito, Señor amado, que por su gran amor saque todo lo necio de mí, todo lo humano de mí, Señor amado, pensamientos que no correspondan, sino que entre usted por intermedio, Señor amado, de su Santo Espíritu, y pueda hacer uso de mi mente, de mi corazón, de mi lengua, Señor amado, para hablar de la eterna y poderosa palabra de Dios, para que haya así edificamiento, y cada hermano que pueda escuchar la palabra hoy día por intermedio de esta radio se puedan edificar, se puedan gozar, Señor amado, porque quizás estamos en Radio Nehuen, Señor, pero el Espíritu de Dios no está aquí en la radio, está libre, Señor amado. A través de esta radio, sí, Señor amado, donde estoy hablando está, pero Él va a tocar corazones a cualquier lugar donde se encuentren los auditores, Señor, sea en Villarrica, Ñancul, en otros países si están escuchando, o en la novena región entera. Su espíritu le alcanzará, porque ella saldrá, Señor amado, a hacer la obra que tiene que hacer. Y su palabra dice que una vez que la leemos, una vez que la obedecemos, una vez que la practicamos, no vuelve vacía, porque suyo es el reino, el poder y la gloria, mi Señor. Todo dejamos en sus manos, en el glorioso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios de paz le bendiga. Me siento contento de estar hoy día compartiendo, ¿no es cierto?, este mensaje con ustedes aquí en Radio Nehuen de Ñancul. El Señor nos abre puertas de bendición, y el propósito de estas puertas son para que usted se pueda edificar, mi hermano, se pueda gozar a través de la palabra de Dios. Estamos en un mundo desconcierto, en un mundo desorientado, en una sociedad, ¿no es cierto?, que está afligida, desesperada, que no haya que hacer, ¿no es cierto?, no hay estabilidad alguna. Pero sabe que aquí hay un gran ejemplo, dice los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Aquí Jesús hablándole a los discípulos, y así enseñando la palabra a todo aquel que se acercaba. Cuando él andaba en la tierra, las multitudes
se acercaban a él a oír palabra de Dios y le decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Le hizo una pregunta. Hoy día este mensaje es para usted y para mí. Él nos pregunta: ¿por qué le llamamos Señor, Señor, y no hacemos muchas veces lo que Él nos dice en su palabra? No le obedecemos. Mire, aquí pone un ejemplo, por eso pregunta Él esto. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo el que viene a Él y oye sus palabras y las hace, Él va a indicar a quién es semejante. Mire, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y se puso el fundamento sobre la roca. Ese hombre cavó y ahondó, ¿no es cierto? Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Qué diferencia, qué grande es estar fundado sobre la roca. ¿Quién es la roca, amado hermano? Cristo. Cristo es la roca. Mire el otro ejemplo que puso: más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Qué ejemplos más grandes pone el Señor, qué glorioso. ¿Sabe por qué este mensaje? Hoy en día no estamos exceptos nosotros, por ser hijos de Dios, de que no vengan vientos, tormenta a azotar su casa. Por eso usted debe edificarla sobre la roca, mi hermano, y obedecer la palabra de Dios. Las tormentas son momentos de nuestra vida. Es cuando pasamos prueba, donde nuestra mente y corazón está en preocupaciones, muchas veces en aflicciones grandes. Pero la palabra de Dios nos habla y nos enseña que debemos nosotros edificar la casa, nuestra casa, mi casa, su casa, sobre la roca. La roca es Cristo. Pero sabe que la palabra de Dios nos habla de dos grandes ejemplos. Mire, la palabra de Dios nos habla de dos hombres que dormían en medio de la tormenta. Usted puede decir: pero ¿cómo alguien va a dormir en medio de la tormenta, hermano? En medio de la dificultad. Mire, la palabra de Dios habla de aquello. Dormían en medio de la tormenta, sus barcas estaban a punto de hundirse, estos dos hombres, la Biblia lo habla. Y ellos dormían, y usted me puede decir: ¿quién va a dormir en la tormenta? ¿Sabe quién fue? Bíblicamente, Jesús estaba en una barca y dormía en la tormenta. El otro hombre que estaba en una barca mientras era azotada con gran ímpetu y daba vueltas a esa barca era Jonás. La Biblia lo habla, y usted ha leído estos mensajes, usted es lector de la Biblia. Bueno, mis hermanos que primera vez son oyentes nuevos, quizás no, pero por eso le digo, Jesús y Jonás, ellos estaban pasando un momento, ¿no es cierto?, de prueba junto a otras personas que tenían mucho miedo en esos momentos. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado lo mismo? Ambos, Jesús estaba en la barca y estaba Jonás. En la barca de Jesús los discípulos tenían mucho miedo de darse vuelta, de hundirse, porque pegaba tan fuerte el viento, como le pega hasta aquella casa que habla el Señor en esta palabra. Así da el viento sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia. El enemigo levanta tormentas, dificultades, tempestades para darle vuelta a su fe, para que usted dude y tenga miedo. Pero sabe que estos hombres dormían en la barca. Pero los dos hombres dormían en la barca. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y cómo terminó la tormenta de uno y otro? Uno de ellos se levantó y ordenó con su voz que los vientos y las olas se detuvieran. Y así sucedió. Jesús calmó la tempestad. Jesús calmó la tormenta. Oh, gloria a Dios, aleluya. Qué fin más glorioso. Jesús, cuando estaba en esa barca, los discípulos fueron: maestro, maestro, perecemos nosotros y tú duermes. Y reclamaban. Y él llegó, se paró
¿Por qué tenéis miedo? Hizo una gran abonanza, levantó sus manos al viento, levantó sus manos a aquella tormenta y le ordenó que se calmara. Y así fue que sucedió. Pero el caso de Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Jonás fue diferente, porque él estaba en la barca y lo tiraron abajo de la barca para que se parara la tormenta. ¡Qué diferencia más grande! Jesús se paró y alzó su voz y detuvo la tormenta. Pero Jonás tuvieron que tirarlo abajo de la barca porque por causa de él estaba la tormenta produciéndose y azotando aquella barca. Los finales de esta historia, ¿no es cierto?, bíblica, que le pongo ejemplo, son muy diferentes, mis hermanos. Muy diferentes una de otra. Para Jonás la prueba continuó y continuó la tormenta y los problemas cuando lo tiraron, ¿no es cierto?, abajo del mar. En el mar, a lo profundo de la mar. Lo tiraron de la barca a lo profundo de la mar. Y usted sabe la historia como lector de la Biblia, que por qué siguió las pruebas, las luchas, porque después un pez se lo tragó, ¿no es cierto? Y dice que lo tuvo en su vientre y lo fue a dejar a cierta parte de una playa, lo expulsó de su boca. El Señor de paz le bendiga. Usted conoce esas palabras de la Biblia porque usted es un hombre, una mujer de lectura de la palabra de Dios. Hasta los niños la conocen porque las profesoras en la escuela dominical a uno lo más que le enseñaban, ¿no es cierto?, la historia de Jonás y a cantar el canto de Jonás. El Señor de paz lo bendiga, ese corito tan hermoso que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y así pasó en este caso, lo tiró de la barca al mar profundo. Pero Jesús, ¿qué pasó cuando él se paró y calmó la tempestad? ¿Qué hizo? Fue una gran victoria. Fue la demostración de su poder. Fue la demostración de su autoridad como hijo de Dios. Qué diferencia grande, ¿no es cierto?, cuando está el Señor con uno en la voluntad de lo que debemos hacer con Dios, en la perfecta voluntad de Dios. El Señor de paz los bendiga. La diferencia entre Jonás y Jesús. La diferencia entre estas dos historias es que Jesús estaba en la barca porque era la voluntad del Dios Padre que él tuviera en aquella barca y estaba en obediencia al Padre Celestial. Estaba en lo correcto, estaba en el lugar exacto, mi hermano, mi hermana, para que me entienda. Mientras que Jonás estaba en esa barca huyendo de la presencia y de hacer la voluntad de Dios. Él no estaba en el lugar correcto, él estaba huyendo de Dios y de la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Jonás fue enviado a predicar a Nínive. Pero él, como tuvo miedo porque eran tan mala la gente de esa ciudad, lo que pasa hoy en día, dijo, si voy allá me van a matar. Y se asustó, tuvo miedo, como muchos cristianos hoy día lo tienen, como muchos predicadores, como muchos pastores, como muchas siervas de Dios, sienten miedo con todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Pero sabe que el Dios grande que servimos tiene poder para calmar esta tempestad. El Dios de paz le bendiga incluso esta enfermedad que hay. El Dios que servimos es poderoso. Él puede hacer grande abundancia sobre nuestras vidas. Dios de paz le bendiga. Decimos, ¿no es cierto?, que Jonás no estaba en el lugar correcto. Estaba en desobediencia al Señor. El Señor de paz los guarde. El Señor de paz le bendiga su vida. Mientras que Jonás estaba en esa barca, estaba huyendo de hacer y obedecer la voz de Dios. No estaba en el lugar que debía estar. Nosotros siempre decimos como hijo de Dios que Jesús es nuestra barca de salvación. El mar es este mundo que nos quiere atrapar con sus vicios, ¿no es cierto?, con sus cautiverios que tiene para los jóvenes, para las señoritas, para atraerlas con las tentaciones, con las discos, con cuantas cosas, para que usted no busque, no obedezca la palabra de Dios. Y así el mundo quiere atrapar al joven, al hermano, a la señorita, sacarlo de la iglesia, para que no esté en obediencia a la palabra del Señor. Pero por eso en este mensaje dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo?
Como decía el mensaje al principio, el Señor Jesús hizo una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no sabéis lo que yo os digo? Porque muchos, ¿no es cierto?, como Jonás, yo también me incluyo, a veces como Jonás desobedecemos la palabra de Dios y no estamos en el lugar correcto que Dios quiere que estemos. El Señor de paz los bendiga y no estamos en la perfecta voluntad de Dios. El Señor de paz los ayude cada día. El Señor de paz los guarde. Jonás no obedeció el mandato de Dios. Nosotros escuchamos y leemos a veces la palabra de Dios y le decimos, Señor, Señor, ayúdanos, pero no obedecemos la palabra de Dios. El Señor de paz nos ayude y nos dé voluntad de obediencia. Por eso, en otra parte de la Biblia dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre Celestial que está en los cielos? Obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es que Dios, como dicen algunos, no, la palabra de Dios habla a mi vida. La palabra es más que eso. La palabra de Dios es Dios hablándole a su vida. Dios mismo, inspirada a través del Espíritu Santo, se inspiró y se inscribió la palabra de Dios. Entonces, cuando usted desobedece la palabra de Dios, esto sí me gusta, esto no me gusta, está desobedeciendo a Dios. El Señor de paz le bendiga, el Señor de paz le guarde. Escuche bien, mi hermano atento, mi hermana atento lo que le voy a decir hoy día por intermedio de esta radio maravillosa que el Señor ha levantado en este lugar de Ñancul. Es una radio de bendición, porque usted se puede edificar. Escuche bien lo que le voy a decir. Si no se encuentra usted, si mi vida y su vida, ¿no es cierto?, y nuestras vidas están pasando tormentas dificultosas y no lo encontramos en un lugar adecuado de bendición donde Dios quiere que estemos, no estamos en el lugar de la obediencia. O sea, me explico bien, si usted no obedece la palabra de Dios, no está en la barca de la obediencia de Dios, está en contra de la palabra del Señor, está en la barca de la desobediencia. El Señor de paz le bendiga. Las tormentas de nuestra vida muchas veces sabe que son para bendición. Pero ¿cuándo van a ser de bendición? Usted me puede decir, pero ¿cómo un problema, una dificultad, una tormenta, una lucha que me aqueja va a ser de bendición para mi vida? ¿Sabe que va a ser de bendición si usted está en la barca de la obediencia, cumpliendo la palabra de Dios en el lugar que Dios tenía un propósito para usted? Ahí va a ser de bendición para su vida, como también lo ha sido para la mía. Está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo lo que Dios le ha dicho en su palabra, lo que Dios quiere que realicemos y hagamos en su palabra. Entonces, todo nos ayudará a bien, sin importar la prueba, la lucha, lo que pasemos, la dificultad. El Señor estará a su lado. El Señor estará a mi lado como poderoso gigante, gloria a Dios. Y la tormenta, ¿no es cierto?, será para demostrar el poder de Dios en su vida. La tormenta será para demostrar el poder de Dios en mi vida. ¿Cómo puede ser eso? Me va a decir usted. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Gloria a Dios. Debemos estar todos los días al levantarlo de nuestra cama, pensar, dar gracias a Dios, orar y subirlo a la barca de la obediencia, a la barca de la obediencia, de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos guíe, hermano, hermana, a toda verdad, a toda justicia, por amor a su nombre y por amor a nuestras vidas. Porque cuando usted anda en victoria, cuando yo camino en victoria, en obediencia, aunque vengan tormentas grandes, tenemos un Dios poderoso que calma la tempestad y lo saca en victoria. Y toda honra y toda gloria es para Dios, no es para nosotros. El Señor de paz los bendiga. ¿Dónde podemos ir seguros nosotros y descansar? En todo momento, al ser guiado y obedecer a Dios por medio de su santa palabra. Ahí podemos estar seguros, ahí usted puede descansar al obedecer y ser guiado por la palabra de Dios. La tormenta que hoy usted y yo
Hemos hoy presentado vivimos y pasamos Jesús es el que... será para ver la gloria de Dios y el poder de Dios en nuestra vida. La tormenta nos hará testigo de la protección del Señor cuando pasemos en victoria. Podemos ver y entender cuánto amor y cuidado tiene Dios, nuestro Padre Celestial, tiene Dios para con nosotros, que somos sus hijos, que somos su pueblo, que usted es su hija, que usted es su pueblo. Para eso es la tormenta, para demostrar el cuidado que Dios tiene a su favor. Jesús sabía que no era fácil, que vendrían luchas y tormentas para sus seguidores, para sus hijos. Por eso en San Juan capítulo 16, versículo 23, dice la palabra de Dios: y estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo. Amén, gloria a Dios. Y hasta aquí la palabra del Señor. Si pasa tormentas, no reclame. Si pasa luchas, no se queje. Si pasa aflicciones, no llore. Si le calumnian, glorifique a Dios, porque Él tiene un propósito aún mayor con su vida, como lo ha hecho conmigo. El Señor de paz le bendiga, porque ese que calmó la tempestad se levantó de esa barca en tormenta para calmar la tempestad. Hizo una gran bonanza y los vientos le obedecieron. Dijeron: ¿quién es este que la mar y los vientos le obedecen y le hacen caso? Ese luchará por su causa, ese luchará por su vida, ese estará a su favor. No importa qué digan de usted, no importa qué piensen de usted, mientras esté en la barca de la obediencia de Dios, tendrá una gran victoria. Y como dice este pasaje, ¿no es cierto? San Juan capítulo 16, versículo 23, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. No importa lo que el mundo pase, pero los hijos de Dios tienen paz. No importa el caos que haya a su lado, no importa la tormenta que se levante en su barrio, en su ciudad, en su país, pero los hijos de Dios tienen paz. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Ese es mi Dios, gloria a Dios, aleluya. Hasta aquí la palabra del Señor, esperando que le sea de bendición a su vida, y nos vemos en otra oportunidad, si Dios así lo permite. Oh, let us lift our voices